No sé, como hace varias semanas que estuvimos en el capítulo 8 de Hechos, no sé quién recordará, pero Felipe, uno de los 7 diáconos que fue ungido para servir en el diaconado, luego siendo lleno del Espíritu de Dios, fue llevado a Samaria y allí predicó el evangelio, y hubo un avivamiento tan grande que los apóstoles fueron de Jerusalén a Samaria para bautizar y para orar por aquellos que todavía no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, y ahí hubo una revolución terrible en Samaria. Gloria a Dios. En el versículo 25 dice: y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Cuando terminó la misión, cuando terminó el bautismo, cuando terminó la imposición de manos, los apóstoles regresaron, pero al regresar a Jerusalén iban predicando, iban anunciando la palabra de Dios. Y entonces, después de este versículo, entonces dice qué ocurrió con Felipe. No sabemos si Felipe se quedó en Samaria. Creo que cuando dice que regresaron, está hablando de simplemente los apóstoles, así que es muy posible que Felipe se quedó allá, y puede ser que otros días no, él también vino y se quedó en Jerusalén con los apóstoles. No importa qué posición tenga, yo creo que el texto indica que como los apóstoles fueron de Jerusalén a Samaria, entonces lo que volvieron fueron aquellos que fueron de Jerusalén. Amén. Ahora, si Felipe está en Samaria y está en su casa, un ángel del Señor le habla y le dice: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende ¿de dónde? De Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. No sabemos si el ángel se le apareció en persona o si fue un sueño o una visión. Lo importante es que hay una manifestación sobrenatural. Dios envía a un ángel a llevar este mensaje de una comisión a Felipe. Es interesante que los ángeles pueden venir a los siervos de Dios e indicarles que vayan a predicar la palabra, pero ellos no están llamados a evangelizar. El evangelio es predicado por la iglesia. El evangelio es predicado por aquellos que fueron rescatados, porque el Señor dijo: de gracia recibisteis, dad de gracia. Aleluya. El ángel no está supuesto a predicar porque no es redimido, no entiende lo que es la salvación. Amén. Pero lamentablemente el mundo que hoy en día rechaza el evangelio, cuando se termine el tiempo de la gracia y venga el tiempo de la gran tribulación, entonces no habrá iglesia que predique, y habrá un momento donde por los aires volará un ángel predicando el evangelio eterno de Dios en toda la tierra. Pero cuando ese ángel ande predicando ese evangelio, la multitud de gente que lo escuche estará tan rebelde que no oirán el llamado de Dios y perecerán en los juicios venideros. Por esto es que hoy es el tiempo de salvación, hoy es el tiempo de oír el llamado de Dios. Si alguien no ha aceptado a Jesús como Salvador, ven a Jesucristo hoy. Aleluya. Le dijo: levántate y ve hacia el sur. En el comienzo de la flecha acá arriba está Samaria, si pueden ver. Y si Felipe está en Samaria y Dios le dice, el ángel no, le da la instrucción: baja hacia el sur, por el camino que va de Jerusalén ¿a dónde? Primero Jerusalén y luego a Gaza. Él no iba a la ciudad, pero el camino, él le está diciendo: ve por el camino que te lleva a ese lugar, y vas a ir por el camino que es desierto. Amén.
Estamos simplemente visualmente viendo el viaje de este hombre. Amén. Tuvo que caminar o montar bastante, porque si en tiempos modernos, si uno ve el territorio de Israel es pequeño comparado con otras naciones, pero en los tiempos bíblicos el transporte no era como hoy en día, no era cómodo, no había vehículos modernos, ni había carreteras modernas, todo era difícil, había montes, había que escalar, había que caminar, y él tuvo que caminar o montar en un caballo, no sabemos cómo, todo este territorio. Gloria a Dios. Esta ruta, Dios le dice a través del ángel, vas por este camino. Ok, él oye el llamado, y para ir a Gaza había muchas formas, pero el destino no era Gaza, el destino era una persona. Es que Dios tiene un propósito, pero noten que Dios no le dice, el ángel no le dice qué hacer, a dónde va a llegar, solamente le dice, ve hacia ese rumbo. Amén. Amén. Es decir, que el siervo que quiere ser usado por Dios tiene que obedecer la indicación de Dios sin hacer muchas preguntas. De hecho, Felipe no preguntó. ¿Recuerdan a Abraham? Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y Abraham preguntó. No, recogió la maleta y se fue. Gloria al Señor. Si queremos entonces ser usados por Dios, necesitamos tener esa sensibilidad. Amén. Gloria al Señor. Vemos que él obedeció inmediatamente. Que dice, entonces él se levantó y fue a hacer lo que Dios le mandó. Amén. Gloria al Señor. ¿Y qué? Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual, este hombre estaba sobre los tesoros, era tesorero del reino. Oiga bien, este no es un hombre cualquiera. Dios tiene un propósito especial. Es el hombre de confianza de la reina, porque ese hombre administra los tesoros, hermano. No cualquiera puede llegar a esa posición. Es alguien de alto rango en el gobierno, en el reino de esa región de Etiopía. Aleluya. O sea que Dios va a visitar a un hombre que es clave en una nación. A mí me gusta ver a Dios como Él a veces hace cosas que son revolucionarias y cambian y transforman el rumbo de la historia, con afectar una vida, con afectar una persona. Porque este hombre, él viene ¿de qué? ¿De dónde viene? De Jerusalén, y viene de adorar ¿a quién? Al Dios verdadero, a Jehová de los ejércitos. Es un hombre etíope, pero es prosélito. Está convertido al judaísmo. Tiene el Antiguo Testamento, tiene la ley, tiene los mandamientos. Pero es un hombre que es tan dedicado que realmente, aleluya, él hace un viaje extenso para poder ir de esta nación de donde viene a Jerusalén a adorar a Jehová. Esto era un sacrificio, pero indica que este hombre, cuando leyó la palabra profética, cuando leyó los mandamientos, cuando leyó los salmos, este hombre fue impactado por Dios, porque él dijo, yo tengo que ir a adorar a Jehová en Jerusalén, yo tengo que ir al templo, yo tengo que ir a la casa de Jehová. Y por esto este hombre, que viene de una nación que no conoce a Dios, son idólatras, pero él es adorador de Dios. Aleluya. Como es hombre de confianza, la reina le permite ir en este viaje. Y sé que viene de regreso con una inspiración de seguir hablando
de lo que vio en Jerusalén, de su experiencia. Gloria a Dios. Si ustedes ven un mapa de este tiempo, van a ver que Etiopía se encuentra en esta parte de África, mientras que allá arriba, ven que pequeño se ve el territorio de Israel hoy en día. Cuando estudiamos la Biblia, tenemos que ir siempre a los récords históricos para ver qué dice la historia, no solamente qué dice la Biblia, sino los recursos históricos acerca de las naciones del pasado, porque yo no sé si algunos se han dado cuenta que solamente en el siglo XX, el mapa de Europa ha cambiado yo no sé cuántas veces con todas las guerras que han habido. Ha habido muchos cambios en el mapa de Europa solamente. ¿Se acuerdan ustedes de lo que son más viejos? Que había una nación llamada Yugoslavia. ¿Ya no está? Ya hubo un rompimiento y ahora hay otra cosa. Gloria a Dios. Cuando vamos a la historia, cuando la Biblia te habla de Etiopía, Etiopía estaba un chin más arriba en esta región que ven ahí, que es al sur de Egipto. Y esa región que ahora es al norte de Sudán, se llamaba Etiopía en ese tiempo. Los romanos y los griegos le daban este nombre. Los hebreos le llamaban Cus. Y desde Génesis es mencionado Cus. Y no sé cuántos recuerdan que la esposa de Moisés vino de la región de Cus. Y que hubo un problema que no voy a entrar en eso ahora, si no me cambio el estudio a otra cosa. No. El punto es que esta es la región de donde viene este funcionario, de donde viene para subir al norte y subir a Israel para adorar a Dios. Ahora, él viene de regreso, caminando desde Jerusalén hacia el sur de Gaza, pero, gloria al Señor, el Señor va a hacer una intercesión, porque Él trae a su siervo para interceptar a este hombre antes de que se vaya a cruzar para Egipto y de ahí bajar a Etiopía. Gloria al Señor. Él volvía sentado en su carro y leyendo ¿qué? Al profeta Isaías. Es un hombre que está enfocado en Dios, porque no está perdiendo el tiempo. El viaje es largo, así que vamos a leer el rollo. Y yo creo que como Isaías bien largo, le daba tiempo de leerlo todo y llegar. Gloria al Señor. Saben que es un libro bien intenso. Isaías, gloria a Dios. Felipe ve este carro, ve esta caravana, ve esta gente y observa. Él ha obedecido la voz del ángel. Él está en el territorio y sigue caminando. ¿Hasta dónde va a llegar? Hasta que Jehová diga que se pare. Así es el siervo de Dios, la sierva de Dios. Sí, para ser instrumento de Dios hay que tener una fe y una confianza. Hay que conocer la voz de Dios. Porque al conocer la voz de Dios, podrás ser utilizado, dirigido en la obra que Él tiene para ti y para mí. Tenemos que ser sensibles. Debemos pedir al Señor esa sensibilidad espiritual. El ángel le habló en su casa, pero ahora cuando está cerca de este funcionario, ¿quién le va a hablar? El Espíritu Santo. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y el siervo, como está sensible, inmediatamente obedece. Para Dios hacer lo que iba a hacer en la vida de ese eunuco, tenía que tener un vaso dispuesto, un vaso sensible, un vaso moldeable, un vaso obediente. Pero una de las razones por la cual muchas veces no vemos la gloria de Dios
es porque siempre estamos cuestionando, siempre estamos dudando, siempre estamos pidiendo explicación. Y hermano, necesitamos desarrollar una confianza en Dios tan profunda que podamos estar listos para la obra en cualquier momento. Cuando Jehová diga, es ahora que te necesito, aquí estoy, Señor. Felipe oyó, el Señor le dice, acércate, y vemos unos puntos que tenemos que hablar en este punto aquí, en este versículo. Primero, recordemos que si el Espíritu Santo le habló, esto indica que el Espíritu Santo es una persona. ¿Le habló quién? El Espíritu. Amén. Esta es una de las evidencias que hay en el libro de los Hechos, porque en otras ocasiones Él habló a sus siervos. Y si el Espíritu habla, el Espíritu de Dios no es una fuerza, no es una energía, es la tercera persona de la Trinidad. Gloria al Señor. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. ¿Qué quiere decir? El eunuco va leyendo en voz alta. Bueno, somos estudiantes de la Biblia aquí, ¿sí o no? Vamos a hablar de la lectura. El leer en voz alta es muy efectivo para el aprendizaje de la palabra. Porque cuando uno se oye uno mismo leyendo, uno está ingiriendo conocimiento visualmente y audiblemente. Acostumbrémonos a leer en voz alta. Es bueno, claro, si uno está en un lugar público donde no puede y va a molestar a otra gente, claro, uno va a leer en silencio. Pero en su casa, donde pueda, lea en voz alta. Le va a ayudar a memorizarse la Biblia. Amén. Le hace más sensible en el espíritu, porque el escuchar la palabra de Dios sensibiliza a nuestro espíritu, nos hace estar entonado más con el Espíritu Santo de Dios. Pero otro punto importante aquí es que Felipe oyó y le dijo, ¿cómo? Dice, él le pregunta, ¿entiendes lo que lees? ¿Qué quiere decir esto? Que Felipe reconoció el pasaje que se estaba leyendo. ¿Qué quiere decir esto? Felipe conoce la palabra. El Señor, para poder usarnos, amados, necesita que haya vasos que están llenos de la palabra de Dios. Usted se imagina a Felipe, en aquellos tiempos era más difícil porque no había la comodidad de hoy en día, que tenemos la Biblia de todas formas, diminuta, en dispositivos de todo tamaño, de todo tipo de libros. Tenemos toda la Biblia condensada en nuestra mano. En aquel tiempo habían rollos. Este hombre tiene el rollo de Isaías, no tiene los demás libros por ahí. Imagínense que llega Felipe y dice, ¿cuál rollo es ese? ¿De qué tú estás leyendo ahí? Eso se va a ver ridículo, ¿sí o no? Dios quiere que tú y yo nos llenemos de palabra, porque en el momento en que nos quiera usar, nos va a recordar y también nosotros vamos a reconocer la palabra, vamos a ser utilizados por Dios. Felipe oyó que estaba leyendo Isaías, lo pudo reconocer y entonces le pudo preguntar. Ya noten que de ahí en adelante ya el Espíritu no tiene que decirle nada, ya él sabe para qué está ahí. Ya él sabe, este africano viene leyendo Isaías. Pero yo tengo... Y está hablando de Isaías. Y está leyendo las profecías de Cristo. Pero ya yo sé para qué estoy aquí. Yo creo que ni siquiera esos pensamientos vinieron a su mente. Desde que él oyó la palabra, la primera pregunta es la más importante. ¿Pero entiendes lo que lees? Aleluya. ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? ¡Wow! Este es el grito
del alma, que anhela de Dios, que necesita a Dios, pero busca un vaso. No habrá alguien que me hable, no habrá alguien que me enseñe quién es Dios. No habrá alguien que me abra los ojos para ver los tesoros escondidos de la palabra. Gloria a Dios. Y noten que hay un hambre en él. Este hombre, recordemos, es un alto funcionario del reino en Etiopía. Pero cuando vio a Felipe que le hace esa pregunta, él no le dice, sube. Simplemente no, le rogó. Le rogó que subiera. Ven, móntate aquí, háblame. Tú tienes conocimiento de esto. Yo quiero oír. Este hombre fue a Jerusalén a adorar a Dios, pero fue una cita que Dios tenía con él en el regreso. Porque había una sed, había una hambre, un deseo de conocer a Dios. Y entonces, cuando se sube, dice la palabra, el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Esto está en Isaías 53, versículo 7 y versículo 8. Si usted lee la escritura de Isaías y luego la que está aquí, va a notar ciertas diferencias. Y es porque, recordemos, Isaías, originalmente escrito en hebreo, lo que Felipe está viendo, está escuchando, puede ser que sea el escrito original. Pero ¿quién es el escritor del libro de los Hechos? Lucas. Lucas lo escribe. ¿En qué idioma está escribiendo el libro? En griego. Y cuando se escribía en griego, los escritores del Nuevo Testamento utilizaban una versión del Antiguo Testamento llamada la Septuaginta. La Septuaginta fue una versión que se hizo del Antiguo Testamento del hebreo al griego, y de hecho esa versión fue hecha escrita en Egipto por uno de los reyes Ptolomeos, que hizo la orden y reunió 70, por eso se llama Septuaginta. Reunió 70 traductores para que tradujeran la escritura judía al griego, porque en Egipto había un centro de literatura muy grande en estos tiempos antes de Cristo. Entonces había una librería bien famosa llamada la librería antigua de Alejandría, donde estaban todos los escritos del mundo. Y ellos querían coleccionar y tener también los escritos del Antiguo Testamento. Entonces, esta versión viene de la Septuaginta, y por eso hay una pequeña diferencia, pero el mensaje es el mismo. El mensaje está hablando de alguien, amén, que está sufriendo, y cuando el eunuco lee esta palabra, él no sabe de quién es que habla esto. Y por eso entonces el eunuco le dice a Felipe: te ruego que me digas de quién dice esto el profeta, de sí mismo o de algún otro. Gloria al Señor. Qué oportunidad tan maravillosa, porque Felipe, contentísimo, con mucho gusto, le va a explicar. Oh, tú quieres saber. Qué maravilloso cuando alguien viene con esa hambre de querer saber y te viene a preguntar de cosas que hablan de Cristo. Y dice ahí, desde ese momento, él empezó a abrir su boca para hablar desde esa escritura, y de ahí en adelante anunciarle el evangelio de Jesús. ¿Y qué significa la palabra evangelio?
Él le va a anunciar a este hombre las buenas noticias, que Cristo vino a morir por nuestros pecados, que Él fue rechazado, que Él sufrió, que Él padeció para darnos vida eterna a través de su sacrificio en la cruz. Aleluya. Es decir que cuando Dios tiene un plan de encontrarse con una vida, Él mueve cielo y tierra. Hace cosas sobrenaturales. Y quizá alguien esta noche diga, pero ¿por qué a mí no fue así? ¿Por qué mi llamado no fue especial? No. Si usted ha tenido un encuentro con Jesús, su encuentro es especial. Yo no sé de los que están aquí, quienes recordarán el primer momento en que supieron que Dios era real. Pero ese es el momento de tu encuentro. Ese es el momento especial de tu llamado. Donde quizás fue en un mensaje que oíste en la iglesia y el Señor te impactó, pero muchos de nosotros quizás no fue en la iglesia. Amén. A algunos de nosotros Dios le visitó al leer la palabra en su casa y hubo un impacto de la presencia de Dios, y de ahí en adelante hubo un nuevo nacimiento. Aleluya. Y ahí entró la salvación a tu vida y a mi vida. Gloria a Jesús. ¿No se preguntarán ustedes cuánto tiempo se tomó Felipe para hablar del Evangelio? Porque desde esa escritura hasta todo el resto del Antiguo Testamento, él se puso a hablarle de Cristo y a probar que Jesús era el Mesías. Y estoy seguro que luego le mencionó esto que dice aquí el profeta, de que fue llevado como cordero al matadero. Esto se cumplió en Jesús de Nazaret, quien predicó la palabra en Jerusalén y tuvo un ministerio de millares de personas que fueron sanados, un ministerio donde resucitaron los muertos, y fue crucificado, fue llevado a la cruz, pero al tercer día se levantó victorioso. Aleluya. Mientras él está conversando acerca de todo esto, dice que ocurre lo siguiente: yendo por el camino, llegaron a cierta ¿qué? Agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Oh. ¿Sabe qué quiere decir eso, no? Ya Felipe le habló del bautismo a él. Ya Felipe le dijo que el Señor Jesús dejó la instrucción a la iglesia de que el que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Salvo. Hermano, ese hombre tenía una comezón por dentro. Digo, ¿cómo es la cosa? Que para ser salvo hay que hacer ¿qué? Porque mientras Felipe le estaba hablando, la unción está trabajando por dentro. Él está convencido de que necesita a Jesús. Está convencido de que las profecías en verdad hablaban de Jesús, de que el cumplimiento había llegado en Cristo, y ahora él quiere, él está, gloria a Dios. He oído testimonio, ¿no?, de personas que cuando han recibido la convicción del Espíritu, ya desde antes que termine el mensaje están corriendo al altar. Así estaba este hombre, corriendo rápido. Yo quiero nacer de nuevo. Y si el bautismo es parte de ese proceso, yo lo quiero en mi vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El bautismo es esencial en la vida del creyente. Pero en aquellos que no llegan a tener la oportunidad por causa de que parten de este mundo antes de tiempo, el Señor perdona sus pecados, escribe sus nombres en el libro de la vida y vuelan al cielo. Amén.
Sí, el que creyese y fuere bautizado será salvo. Pero tenemos ya ejemplos de personas que no tuvieron esa oportunidad porque ya estaban a punto de morir. Y entonces se van a la presencia de Dios. Lo que no se concibe es un creyente que teniendo la oportunidad, que sabiendo que la palabra indica que debe dar este paso, no le dé la importancia al bautismo en las aguas. El bautismo en agua no puede ser menospreciado, no puede ser ignorado por toda persona que sabe y que entiende que puede hacerlo si se dedica a buscar al Señor y ser obediente a la palabra. Amén. Entonces este hombre, como él quiere participar de esta bendición, él quiere saber qué impide. ¿Hay algo que impida? Yo quiero saber porque yo quiero esta bendición. Aleluya. Si crees de todo corazón, bien puedes. O sea, no es solamente confesar. Hay dos pasos. Hay que confesar con su boca y creer en su corazón. Amén. Esto es lo que dice Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Y se quedó ahí? No. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aleluya. Ven que Felipe está tratando con un hombre que va de viaje. Este hombre no va a devolverse de que para Jerusalén a ir a la iglesia a hablar con los apóstoles de doctrina. No. Este hombre está rumbo y Felipe, yo no sé cuántos kilómetros viajó con él ya en todo lo que están hablando ahí. Felipe no está pensando en si van a cruzar la frontera entre Gaza y Egipto, y de Egipto van a Etiopía. Es lo que está gozándose, enseñando la palabra, porque está enfocado en cumplir la misión. Así que él está enfocado en eso, no está pensando en su caminar, en su viaje con este hombre. Pero como Felipe quiere asegurarse de que él en verdad cree en el Señor Jesús, le dice: si tú crees de todo corazón, bien puedes. Y luego este eunuco cumple con el segundo requisito. Confiesa. ¿Qué dice? Y respondió y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creyó en su corazón y confesó con su boca. Y ahí entonces la salvación llegó a este hombre. ¡Aleluya! Y cuando este señor, a mí me gusta, gloria a Dios, porque él está tan entregado que él manda a parar el carro. Él no espera que Felipe diga: ok, vamos. No, él mandó a parar. Gloria al Señor. Mandó a parar el carro y dice que descendieron ambos al agua. Felipe y el eunuco. Y allí lo bautizó, lo sumergió. Aleluya. Pero este hombre no solamente salió contento de esas aguas. Viene y ocurre algo sobrenatural. Dice: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Hubo un rapto aquí. Un arrebatamiento. Pero no el que estamos esperando, sino que el Señor, ¿quién lo hizo? El Espíritu del Señor arrebató a Felipe. No tuvo que preocuparse del transporte, de cómo regresar después de todo ese viaje con este hombre. No, el Señor lo hizo desaparecer de los ojos de este hombre. Y el eunuco no le dio más. Entonces, Felipe desaparece. ¿Y a dónde aparece? Pero Felipe se encontró en Azoto.
y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Felipe aparece, aquí estoy, yo no sé cómo fue, eso hay que verlo en video, pero apareció y llega a preguntar, ¿no? ¿Y dónde estoy? Y se da cuenta que está en Azoto. Vamos a ver el trato de Dios con Felipe una vez más. Primero, vimos anteriormente que de Samaria bajó al camino de Jerusalén que desciende a Gaza, pero ahora en esta región desértica cerca de Gaza, el Espíritu lo hace desaparecer. No tuvo que caminar este pedazo, apareció ahí, gloria a Dios, en Azoto. Apareció este hombre. ¿Y cómo apareció? Lleno de fuego. Lleno de tanto fuego que dijo, no, yo tengo un gozo y una unción que es a predicar a Cristo que vengo. Y no solamente por esta causa. Dios lo llamó de Samaria, pero lo hizo aparecer en Azoto. ¿Qué quiere decir? Hay un trabajo que hacer en esta ciudad. Por eso apareció allí. Él entendió, Dios no me llevó de nuevo a mi casa, me trajo a esta ciudad, tengo que seguir predicando, tengo que seguir proclamando a Cristo. Y desde ahí, desde Azoto hasta allá arriba, que es la región de Cesarea, él siguió caminando ciudad por ciudad, pueblo por pueblo, casa por casa, enseñando el evangelio de salvación. Gloria al Señor. Esto hizo Dios en la vida de un hombre que se rindió a la dirección del Espíritu de Dios. Ese fue el secreto de Felipe. Oír y obedecer inmediatamente. Oír y obedecer sin cuestionar. Oír y obedecer sin quejas. Estar rendidos al Señor para hacer su voluntad. Que el Señor nos ayude, amados, a ser obedientes. Y nos ayude a ser sensibles para que en un momento de necesidad específica el Señor nos ayude a hacer su voluntad, a ser obedientes. Gloria a Dios. Aleluya. Se fue el equipo entero. Gloria a Dios, está mejor, ok. Que nos ayude, amados, a ser obedientes. Esta es la enseñanza que quiero que guardemos. Hay tanto que aprender de estos versículos, pero ¿qué nos toca a nosotros hacer hoy? El Señor no nos va a usar de la misma manera a todos. Y lo que Dios hizo con Felipe era para él. Pero a cada uno de nosotros nos puede usar de una manera diferente. Amén. Si estamos dispuestos. Si estamos rendidos a Él.